Gracias, hermanos, gracias por ese amor que tienen a la obra misionera. Gracias, hermanos, por esa disposición. Créanme que el Señor no se queda con nada de lo que damos a Él. Al contrario, hermanos, siempre nos bendice más. Amén. Bueno, gracias, Pastor Crescencio. Honestamente, es la primera iglesia que visitamos aquí en Estados Unidos y es una bendición estar con ustedes. Amén. Busca, por favor, hermano, ahí en su Biblia, Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a aprovechar el tiempo, hermano, porque el pastel, pues, se va a ir acabando y usted se duerme. Bueno. ¿Qué tiempo dispongo, pastor? ¿Me dijo? Ok, perfecto. Perfecto. Primera de Juan, capítulo 4, hermano, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. ¿Ya lo tiene, hermano? Síganme ahí con su vista, lo leemos, ¿verdad? Y oramos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si alguno dice, yo amo a Dios. Quiero enseñarles en esta noche, hermano, quiero recordarles las maneras en las que demostramos que amamos a Dios, amando lo que Dios ama. Amén. Padre Celestial, en esta noche, gracias, mi Dios, por el privilegio que nos da, Señor, estar en tu iglesia. Gracias, Señor, por el refrigerio, Señor, de recordar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo a través de la cena del Señor y de esa promesa que un día, Padre, vendrá por nosotros. Gracias por esta iglesia, por su amor a la obra misionera. Gracias, Señor, por el pastor que tiene a bien, Señor, enseñar a mis hermanos que es más bienaventurado dar que recibir, Señor. Y ahora, Padre, permítenos gozarnos en tu palabra, permítenos, Señor, recibir alimento espiritual. Usa este siervo inútil, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermano, ¿cuántas veces no hemos escuchado decir yo amo a Dios? Amén. Lo hemos escuchado muchas veces. Le preguntamos a la gente ganando almas. Y qué bendición, pastor, el espíritu que tiene la iglesia en cuanto a ganar almas. Amén. Eso anima. Amén. Amén. Sí está animado, ¿verdad? Sí, amén. Buenas noches, Dios le bendiga. Avísele a su cara que está contento, hermano. Porque cuando salimos a ganar almas, eso hay en el corazón. Hay ánimo, hay gozo. Amén. Sí. Bueno, ¿y cuántas veces no hemos escuchado a la gente decir yo amo a Dios? Y más cuando lo necesitamos. Y más cuando estamos metidos en alguna dificultad. Pero, hermano, muchas veces ese decir yo amo a Dios no va respaldado con una vida que demuestre que amamos a Dios. Es más, aquí en la iglesia todos los cristianos decimos amar a Dios. Sí, amén. Gracias, amén. Pero ¿qué hay de nuestra realidad? ¿Qué hay cuando Dios conoce el corazón? ¿Qué hay, hermano, cuando Dios espera que demostremos que realmente le amamos? Y mira, por favor, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, una de las cosas, hermano, que usted y yo debemos de amar, si decimos amar a Dios, está aquí en la Biblia. Primera de Juan, capítulo 14, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21. Dice ahí la Biblia, el que tiene mis mandamientos y los guarda, miren cómo dice, hermano, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Hermano, ¿cuántos queremos que la gracia de Dios se manifieste en nuestra vida? ¿Cuántos queremos que Dios hable en nuestro corazón? ¿Cuántos queremos, hermano, que la palabra de Dios fortalezca nuestra vida espiritual? Pero pocos somos los que decidimos amar su palabra y estar en ella como Dios espera. La palabra de Dios es el medio por el cual el creyente conoce a Dios y el pecador se vuelve a Dios. Dios ama su palabra, hermano, Dios ama su palabra y espera que usted y yo la amemos con todo nuestro corazón. Amén.
No lo demostramos comprándonos una Biblia nueva cada año. No lo demostramos mostrando que nuestra Biblia tiene la letra más grande. Demostramos a Dios que amamos a Dios cuando tomamos tiempo leyendo su palabra. Por cierto, hoy leíste la Biblia. Tomaste tiempo, qué bendición que la iglesia se preocupa y hay hojitas de la lectura diaria de la Biblia, pero hermano, habemos cristianos que leemos la Biblia por leer la Biblia. Estamos acostumbrados a leer la Biblia, pero no hay ese deseo de que Dios hable a mi corazón, no hay ese deseo de escudriñarla como la iglesia Andrea, no hay esa disposición a alimentarme más espiritualmente. Cristianos que tienen un doctorado en el libro de Salmos, de ahí no salen. Cuando hay tantas verdades de la palabra de Dios esperando alimentar nuestra vida espiritual. La palabra de Dios cambia el corazón. Hermano, usted no necesita andarle diciendo a sus hijos que cambien. Usted necesita enseñarle más Biblia. Sí, amén. Hermana, usted no necesita decirle al marido que cambie. Usted necesita leer más Biblia para que Dios cambie su vida. Igual el varón, necesitamos más Biblia, varones, para poder cambiar esas áreas en las que batallamos. Amén. Nos debemos de preocupar, papás, porque nuestros hijos tengan una buena Biblia, no un buen teléfono. Sí. Amén. Nos debemos de preocupar, papás, porque en la casa se lea la Biblia. ¿Qué tan fácil es hoy en día andar con un teléfono nuevo? Hermano, se nos cae el teléfono, se nos quiebra la pantalla. ¿Qué hacemos? Rápido, arreglarlo. ¿Y tu Biblia? Bueno, allá en México tenemos la costumbre de que estamos esperando que lleguen los americanos con Biblias nuevas para ya poder cambiar la que tengo toda encintada de recuerdo de Navidad de hace 5 años. Pero yo amo a Dios, ¿seguro? Si no habla su palabra. No la tenemos en gran estima. Llegamos el domingo después de la iglesia y la dejamos en el rincón como siempre. Tenemos la bendición, hermano, de tenerla en nuestro idioma. Tenemos la bendición de tener una copia fiel de la palabra de Dios en nuestras manos y no la aprovechamos. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Otra cosa. Voy un poquito rápido por el pastel, por el tiempo. Nunca he probado un pastel de aquí, entonces hay la curiosidad. Efesios capítulo 5, versículo 23. Efesios capítulo 5, versículo 23. ¿Lo tienen? ¿Hay maridos aquí? No se preocupe, no es para usted, es lo de abajo lo que vamos a leer. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Si usted y yo decimos amar a Dios, hermano, debemos de amar no solamente su palabra, debemos de amar también la iglesia. Amén. Ese lugar, hermanos, donde nos congregamos, no es el edificio, es la reunión de los hijos de Dios, donde nos juntamos a glorificar y alabar el nombre de aquel que ha dado tanto por nosotros. Así es. Una iglesia comprada con sangre. Una iglesia, hermano, que debe de estar en el corazón del creyente en muy alta estima. Pero la realidad es que tan fácilmente cambiamos la iglesia por cualquier cosa. Una hermana le preguntaba yo, hermana, ¿por qué no viniste el domingo a la iglesia? Pastor, es que la verdad mi perrita tuvo sus perritos y me tuve que quedar a cuidarla, me tuve que quedar a atenderla. Y dije, wow, hermana, yo no sabía que era veterinaria también. ¿Sabe, hermano? A veces por cosas tan sencillas, tan simples como creyentes, dejamos de venir a la iglesia, pero por esas mismas cosas no faltamos al trabajo. Así es, mi hermano. Amén. Cristo ama a la iglesia y se entregó por ella, y usted y yo debemos de amarla también, columna y baluarte de la verdad.
Amén. La sabiduría de Dios es dada a conocer en la iglesia. El detalle es que los cristianos menospreciamos a la iglesia de Dios y la tenemos en poco. Tenemos tiempo para todo menos para la iglesia. Somos fieles al trabajo menos a la iglesia. Gastamos dinero en todo menos en dar a la iglesia. ¿Sabe que cristianos tenemos más compromiso con las cosas de este mundo que con las cosas espirituales? ¿Saben cómo lo demostramos? Porque tenemos que ir a pagar las facturas de la luz, del agua, del gas, y ahí no fallamos, pero nuestro diezmo, nuestra ofrenda, Señor, tú sabes, tú conoces, hay necesidad. Amén. Somos puntuales al pagar las deudas materiales, pero no tenemos nuestro compromiso en dar a la iglesia. ¿Y sabe, hermano, dónde aprenden nuestros hijos buenos modales? ¿Sabe dónde aprenden nuestros hijos buenas costumbres? ¿Sabe dónde aprenden nuestros hijos fidelidad, obediencia, temor a sus padres? En la iglesia. Hermano, nos conviene. La iglesia te conviene. ¿Dónde Dios manda bendición y vida eterna? En la iglesia. ¿Dónde puedes encontrar sanas amistades? Sí, y si usted se deja llevar por la cara de los hermanos, no va a creerlo, ¿verdad? Pero aquí en la iglesia hay buenas amistades. Amén. Es nuestra familia en la fe. Papá, mamá, la iglesia te conviene. Joven, la iglesia te conviene. Ámela como Dios la ama. Entréguese por ella. Involúcrese. No seamos de aquellos cristianos que estamos como en la plaza de toros, nada más sentados viendo cómo el torero anda ahí lidiando con el toro. Hermano, éntrele. No seamos cristianos de banca, no seamos cristianos de espectadores. Hermano, involúcrese porque la iglesia necesita cristianos que la amen. Amén, hermano. Amén. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículo 56. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 56. ¿Ya lo encontró? Bueno, ¿trajo su Biblia? Sí, amén. ¿O estamos acostumbrados a la pantalla? Ah, no la traje, pastor, pues ni modo, ahí lo ponen en la iglesia. Lucas 9:56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, ¿sino para qué? Sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Hermano, si usted ama a Dios, debemos de amar su palabra, debemos de amar la iglesia, pero también, hermano, debemos de amar las almas. Debe de haber compasión por aquellos que no conocen a Cristo. Como alguien un día se acercó a usted y se acercó a mí para compartir el evangelio, usted y yo que ya tenemos a Cristo, debemos de acercarnos a otro y llevarlo a los pies del Señor. Amén. Pero sabe, hermano, vemos cristianos egoístas. Sabe, vemos cristianos que no tenemos mucho tiempo. Sabe, vemos cristianos que estamos muy ocupados con las cosas de este mundo. Y Cristo vino, no para que le hicieran películas en Hollywood, hermano. Cristo vino con el propósito de que las almas tengan redención. Cristo vino con el propósito de salvar lo que se había perdido. Cristo vino con el propósito de dar vida eterna. ¿Y sabe a quién quiere usar, hermano? A usted y a mí. Pudiera haber mandado ya a los ángeles a hacer esa obra, pero quiere usar pecadores redimidos como usted y yo. ¿Ganaste almas esta semana? ¿Le compartiste a alguien el evangelio? ¿Le compartiste a alguien un folleto? ¿Lo invitaste a la iglesia? No, pastor, es que estoy muy ocupado. ¿Ocupado en qué? El propósito de la iglesia es anunciar el evangelio, anunciar las virtudes de Cristo, anunciar a aquel que nos
salvó por su gracia. Amén. No es anunciar qué guapo es el pastor Crescencio. Lo dice nada más la hermana, ¿verdad? No es anunciar qué bonita está la iglesia. Aunque tienen una muy bonita edificio, hermano. Pero el propósito de la iglesia, el propósito de usted y el mío, debe de ser salir a anunciar las buenas nuevas. Amén. El Señor dijo, id y predicad el evangelio. No dijo, siéntense y espérense a ver que lleguen. Dijo, id y predicad el evangelio. Y si usted ama a Dios, usted debe de amar a los perdidos. Debemos de tener compasión por ellos. Romanos capítulo 10. Mira ahí tu Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 15. Romanos 10, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Para Dios un cristiano que se mueve, para Dios un cristiano que va andando y anunciando el evangelio es hermoso. Amén. Porque demuestra que le ama, porque está dispuesto, hermano, a hacer algo más por aquellos que no conocen a Cristo. Usted como cristiano debe de estar listo para anunciar el evangelio a toda persona sin temor y sin miedo. Amén. No es si quieres, no es una opción, no es una ordenanza, un mandamiento dado para el pastor solamente, no es para los hermanos que están aquí sirviendo o para los de la orquesta. El mandamiento de predicar el evangelio es para toda la iglesia. Pero ¿qué decimos los cristianos? Ay, hoy está lloviendo, no, pues no voy a ganar almas. Pues es que hoy amanecí de malas, pastor, me levanté con el pie izquierdo, no voy a ir a ganar almas. Esto no es si está bien o está mal. Esto no es si te sientes bien o te sientes mal. Esto es una urgencia de ir y predicar el evangelio, porque gente alrededor de nosotros, hermano, se está muriendo sin Cristo. Así es. Y alguien tiene que pararse y llevar la palabra de Dios. ¿Qué hay de aquel día? Sí, qué bendición, tenemos a Cristo en el corazón. Qué bendición, somos salvos por su gracia. Estamos esperando ahora en el tiempo del Señor el arrebatamiento de la iglesia. Y qué bendición que seremos transformados y estaremos en la presencia del Señor por la eternidad con Él. Pero ¿qué hay de aquellos que estarán en el juicio del gran trono blanco? ¿Qué hay de aquellos que serán condenados y muchos se irán al infierno sin saber que había un evangelio? Y tal vez, hermano, yo no sé si desde allá arriba podamos ver a los que están abajo, y yo no sé si los de abajo podrán ver los que están arriba, pero tal vez alguien dirá, ese que está ahí llegaba a la iglesia bautista Puerta Abierta en Lemon Grove, él era mi vecino, él era mi compañero en el trabajo y nunca me dijo nada del evangelio. Señor, ¿por qué me vas a mandar a mí al infierno? Si él sabía, él conocía, tocaba la orquesta, iba en mi mismo salón de clases, era mi compañero, me lo topaba cada vez, llegaba a comprar café ahí en mi negocio y nunca me habló del evangelio. Sí, estaremos allá en la gloria, hermano. Pero tal vez con un pesar en el corazón. De aquellos alrededor nuestro que pudimos hablarle de Cristo y nuestra flojera, nuestra indiferencia o nuestra apatía estorbó para que esa alma conociera de Dios. No va a haber excusas. No podremos decir, es que en la iglesia nunca me enseñaron a ganar almas. No podremos decir, es que en mi iglesia no hacía nada por los inconversos. No podremos decir eso, hermano. Aquí hay un pastor que te ha predicado la palabra de Dios tal y como es. Acá hay una iglesia que se preocupa por salir a ganar almas. ¿Sabe cuál es el detalle, hermano? Nuestro corazón, que decimos amar a Dios, pero ni tenemos
en alta estima la palabra de Dios, ni tenemos en alta estima la iglesia, ni nos preocupamos por ir y predicar el evangelio. Cada alma a quien usted y yo pudimos haberle hablado de Cristo y no lo hicimos, se nos va a pedir cuentas. ¿Cuántos de nosotros tenemos las manos manchadas de sangre por esa gente que pudimos hablarle y no tomamos la decisión? Iglesia, tienen una tremenda bendición. Tienen una tremenda bendición. Su palabra. La congregación que veo que tiene un buen espíritu. Un buen pastor que les predica. Hay que ir y demostrarle al Señor que le amamos, ganando almas. Tome decisión este año, hermano, ya. Créame que habemos cristianos que ya tenemos mucho tiempo en el evangelio y seguimos sin hacer nada. Ya, hermano, levántese, párese y quítese, sacúdase toda esa flojera, toda esa pereza y diga: Señor, yo voy a hacer algo. Como bien decía el hermano que estaba aquí, ahí donde estés, invita a alguien de la iglesia, anima a otro. No lo animes para estar viendo Netflix, no lo animes para estar chateando en el Messenger, anímalo para ir a ganar almas. Agarra tu carrito, involúcralo en la obra de Dios y dile: pastor, yo voy a traer una familia, ayúdame a orar por eso. ¿Se acuerda, pastor? Como hermanos llegan y nos dicen: pastor, ayúdame a orar por un carrito, pastor. Tengo esta necesidad, pastor, vamos a orar. Y mire, se lo prometo, pastor, que cuando me lo dé el Señor, lo vamos a usar para la obra. ¿Y qué pasa? Ahí andan en Ensenada la bufadora, ¿verdad? Y no traen a nadie, ni me visitan. ¿No? Así hacemos, hermano. ¿Qué hay de esos varones? Porque el hombre es el primero que debe andar puesto las pilas en las cosas del Señor, en casa. ¿Qué hay de esos varones que nos podemos levantar y decir: Señor, yo te voy a demostrar que te amo? ¿Sabe qué, Señor? Ya estuvo bueno. ¿Sabe qué, mujer? Vámonos. ¿A dónde? A ganar almas. Súbete y vámonos. No, que nos infarta la hermana. Él nos muere. Hermano, tomemos decisiones. No seamos de aquellos que nada más hablamos, que aquellos que parecemos políticos, damos nuestros sermones y nuestras promesas de campaña, pero no pasa nada. El Señor ocupa que lo demostremos, hermano. Amén. Meta su face en el book, dicen allá en la gente. ¿Verdad? Lea más Biblia, hermano. Pero lea la Biblia. No haga como que la lee, no, léala. Háblale: Señor, háblame. Señor, muéstrame las maravillas de tu ley, decía el salmista. Sea fiel a la iglesia. No nada más cuando hay pastel. Sea fiel. Aquí va a estar, yo el trueno relampagué. En mi iglesia. Y gracias. Mira, hermano, Dios no se equivoca. Ya voy a acabar, pastor. No Dios no se equivoca. Aquí hay otra iglesia a unas cuadras, pero Dios le trajo a esta. Y Dios no se equivoca. Dios sabe dónde ponernos, porque ahí vamos a crecer espiritualmente, porque ahí vamos a madurar, porque ahí nuestra familia le va a ir bien. Pero haga usted su parte. Sea fiel, sea obediente, sea generoso en la obra del Señor, y de lo demás se encarga Dios. Y también, hermano, involúcrese en ganar almas. Tome tiempo. Si usted descansa el día que no salen a ganar almas, pues salga usted. No tenga miedo. ¿Cómo le habrán hecho para conquistar a la mujer? Ahí no les dio miedo, ¿verdad? Pero salga a ganar almas. Compartamos el evangelio y demostrémosle al Señor que lo amamos. Padre bendito, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre Celestial, porque eres bueno, Señor. ¿Cuánto nos hace falta, Padre, demostrar el amor?
Así como tú lo hiciste, Señor, con nosotros, no fue de palabras, fue de hechos, dando lo mejor que tenías a tu Hijo, Señor, a nuestro Salvador. Lo entregaste por nosotros, por los pecadores, por los infieles, por lo vil, lo menospreciado, dice tu palabra. ¿Y cuánto nos falta a nosotros, Señor, ser recíprocos? ¿Cuánto nos falta a nosotros, Señor, demostrarte ese amor? Dándole lugar a tu palabra en nuestra vida que merece, Señor. Teniendo un corazón dispuesto para ser fiel a la iglesia. Teniendo un corazón dispuesto, un corazón de compasión por las almas, por aquellos que no tienen a Cristo. Señor, ayúdanos. Como bien decían mis hermanos hace rato, necesitamos un avivamiento. Pero hermano, eso no va a pasar en nuestra vida hasta que no tomemos la decisión de amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas. ¿Qué decisión tomarás en esta noche? ¿Seguiremos viviendo nuestro cristianismo a la y se va? ¿Seguiremos viviendo un cristianismo light? ¿Un cristianismo de apariencia? ¿O nos entregaremos de todo corazón al Señor? Depende de usted. ¿Sabe? El Señor ya ha hecho su parte. El Señor nos ha dado todas las facilidades, toda la oportunidad, su gracia, su misericordia, su Espíritu Santo, su palabra, la iglesia. Nos ha dado un buen pastor. Hermano, usted debe de decidir. Hermana, usted debe de decidir. Joven, usted debe de decidir amar a Dios como Dios espera que lo amemos. Todos oran. Señor, necesitamos de tu mano, Señor, en nuestra vida, para que, Señor, tengamos compasión, Señor. Danos ese corazón que no tenemos. Tenemos el mandato, tenemos el Espíritu y la Biblia, pero el corazón, Señor, no está pendiente de las almas como debería, mi Dios. Te pido que avives el fuego del don de Dios, Señor, que tú pusiste en nosotros cuando nos salvaste. Ese primer amor, Señor, para las almas perdidas, para ti, para las almas, lo que tú amas. Permite que esta iglesia sea verdaderamente una iglesia ganadora de almas, y que este pastor sea verdaderamente un pastor que enfatiza y gana almas, Señor. Ayúdanos, Padre mío, por favor, bendice a cada hermano que está aquí. ¿Quién diría, pastor, yo tomo el reto de salir a ganar almas, tocar puertas, dar folletos? ¿Quién levanta su mano? Dios les bendiga, Dios les bendiga. Padre, gracias, Señor, por lo bueno que eres. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tremendo, gracias a Dios. Amén.